Titulares. Monto para gasto electoral de binomio presidencial supera los 2 billones de dólares. Menores de 163 escuelas del país serán evaluados por el INEVAL. Daños en La Roca tras detonación controlada de explosivos. Armada realiza abastecimiento de cilindros de gas a Galápagos. Un hombre de 28 años fue asesinado al estilo sicariato en Manta. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Iniciamos noticias contándoles que el exintendente de la policía de Pastaza fue sentenciado a 1 año de cárcel por el delito de concusión. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Katy. Amigos televidentes, este caso, el intendente también debe de pagar una multa de $1.500 como reparación integral al Estado. Aquí iniciamos Noticias Oromar, primera emisión. Y el Consejo Nacional Electoral aprobó la noche del martes 12 de septiembre el límite del gasto electoral para la segunda vuelta entre Luisa González, candidata del Movimiento de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa de la Alianza Democrática Nacional. Dicho monto se fijó en $2.15 millones, que cada uno de los candidatos podrá gastar en los 19 días de la campaña, la cual comenzará el 24 de septiembre y se extenderá hasta el 12 de octubre. El CNE explicó que los recursos podrán ser usados por las organizaciones políticas para actividades de promoción que no impliquen contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. Y tanto la candidata Luisa González como Daniel Noboa se refirieron a las condiciones que puso Leonidas Issa para apoyar a alguno de los dos. Desde el correísmo aseguraron que están dispuestos a mantener conversaciones. Luego de que la CONAIE anunciara que apoyaría al candidato que incluya en su plan de trabajo la agenda de ellos, el presidenciable Daniel Noboa aseguró que no cambiará lo que ya tiene establecido. Yo tengo un plan de trabajo, si es que les gusta mi plan de trabajo, con mucho gusto, pero ya sabemos que Leonidas Issa es correísta, toda la vida ha sido correísta y pues no va a cambiar por mí, pues, o sea, eso ya, no hay que ser gil en eso, pues imagínense. Mientras que la candidata del correísmo, Luisa González, anunció que aunque ella no ha mantenido una conversación con el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, no tendría problema en hacerlo. Hay personas de nuestro movimiento que ya han ido haciendo acercamientos también. Entiendo que, no sé si lo hayan hecho ya con ISA, pero lo hemos hecho con otros sectores del sector indígena. Me ha faltado quizás hacer la pausa y preguntar si ya hablaron con el señor Issa. Ayer en una entrevista me preguntaban sobre los puntos de la CONAIE y digo, perfecto, estamos yendo hacia el mismo Ecuador. Coinciden totalmente con lo que dice la Constitución de la República, con lo que dice nuestro plan de gobierno. A medida que transcurren los días, las organizaciones políticas irán definiendo su apoyo a determinado candidato. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El colectivo Defiende tu Voto acudió hasta la Fiscalía General del Estado para poner una denuncia en contra de los 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral por un presunto delito de uso de documento público. A continuación escuchemos las declaraciones de uno de los integrantes. Y la falta, sin ninguna duda, grave por parte del Consejo Nacional Electoral a no haber subido al sistema Azure las actas de sufragantes, estas hojas de padrón que los ciudadanos firmamos o ponemos la huella y que se constituyen realmente en el número de sufragantes y por ende se puede determinar el exacto ausentismo y por tanto no puede haber discrepancias en el conteo final de votos en cuanto tiene relación a nulos, blancos y votos válidos versus el número de sufragantes que concurrieron a las juntas receptoras del voto. Les contamos ahora que el Consejo Cantonal de Durán resolvió por unanimidad declarar en emergencia por 60 días a este cantón debido a la inseguridad ciudadana. La medida se debe a la ola de crímenes y balaceras que se han reportado en este punto de la provincia del Guayas.
a pesar de que el gobierno varias veces ha decretado el estado de excepción. Aunque no se precisaron los alcances que tiene esta medida, el alcalde Luis Chonillo manifestó que elevarán un pedido al Ministerio de Educación para que disponga que las actividades escolares se realicen en modalidad virtual. Recordemos que el pasado 8 de septiembre, el concejal Bolívar Vera Peralta fue secuestrado y hallado muerto al pie de una vía a Salitre en Guayas. El crimen ocurrió a un mes de que fuera asesinado otro funcionario municipal. Terribles las cosas en Durán. Mientras tanto, ante la alerta en el techo de uno de los pabellones por la roca, por un artefacto explosivo, personal especializado realizó la detonación controlada. Se trata de un dron que fue neutralizado este 12 de septiembre de 2023, mismo que según Juan Zapata, ministro del Interior, fue posible luego de que la policía tuvo conocimiento de que en el centro de privación de la libertad La Roca existiría un artefacto explosivo que pretendía ser ingresado a ese centro. En esos momentos activamos a todo el personal policial en los protocolos. Más tarde se activó el puesto de mando unificado en coordinación tanto con el SNAI como con las Fuerzas Armadas. Inmediatamente, GIR ejecutó los protocolos de verificación. Además, la policía ahora después indicó que ante la alerta en el techo de uno de los pabellones se activaron los protocolos de evacuación y agentes especializados realizaron la detonación controlada. Lo único que sí podemos decir, no tenemos afectación a vidas humanas, se tomó las medidas preventivas con el tiempo correspondiente, hubo un accionar muy profesional y muy técnico del Grupo de Intervención y Rescate que ha permitido ya neutralizar esta carga, es decir, hacer una explosión controlada. Y también hay que destacar que al momento se encuentra verificando los daños materiales que ocurrieron en esta instalación carcelaria. En coordinación tanto con el SNAI como con las Fuerzas Armadas, inmediatamente con los grupos especiales que tiene la Policía Nacional y todas las coordinaciones, se pudo evacuar a las personas para que estén alejadas de donde se iba a manipular el artefacto explosivo. Este escenario se da en medio de la polémica del regreso a la regional. Desde La Roca, de José Macías Villamar alias Fito, cabecilla de los choneros. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Seguimos con información relacionada a las cárceles, porque el ministro del Interior, Juan Zapata, dio detalles sobre el hallazgo de este lunes 11 de septiembre en la penitenciaría del Litoral. Fue un buen accionar de la Policía Nacional. Efectivamente se pasó a través de unos escáneres, se pudo determinar que en el cilindro se estaban tratando de ingresar armas de fuego. Entiendo que son alrededor de 2 armas de fuego, alimentadores y munición. La persona que trató de ingresar esto a través de un camión está detenida y tendrá que responder a la justicia. En este caso ha habido un buen control policial. Y es incierto lo que sucede al interior del centro carcelario de Turi en Cuenca, tras la reciente crisis que protagonizaron los privados de la libertad. La gobernadora de la SUAY dice que hay un informe de lo sucedido. Escuchemos. 2 semanas han transcurrido desde lo sucedido en la cárcel de Turi. Guías penitenciarios y policías retenidos y los presos que se tomaron los pabellones y el área administrativa. Estamos hablando de un centro penitenciario en el cual tenemos protocolos activados y obviamente toda esta situación de lo sucedido ha sido pues a través del SNAI analizado sobre todo cada uno de los puntos y en cuanto a una reglamentación, especificidades que se deben cumplir. Es la respuesta ante la insistencia de medios locales. ¿Cuál es la situación en el centro penitenciario, que se supone es de máxima seguridad? Mire, en asuntos de seguridad creo que debemos siempre precautelar muchas situaciones que pueden ponerse en riesgo por revelar datos que no son los que deberíamos nosotros en una forma puntualizarlos. Entonces, por eso yo le pediría me comprendan que el SNAI sea directamente, y en este caso voy a insistir obviamente a la vocería del SNAI para que pueda ponerse en contacto con ustedes. Sin embargo, el SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, no se ha pronunciado.
Se sabe que existe un informe sobre lo sucedido en el CPL Azuay número 1. La fuente directa es del SNAI y es por eso que voy a transmitir lo que ustedes me solicitan, pues para pedir que sea difundido a través de los medios, obviamente el reporte que ellos crean en este caso pertinente. Hasta conocer con precisión los detalles, las Fuerzas Armadas permanecen en las afueras del reclusorio, como parte de las operaciones del personal militar en Cuenca. Reforzando con personal de otras jurisdicciones que han venido acá a la ciudad de Cuenca para dar seguridad al centro penitenciario. Mientras se anuncian operativos al interior del centro, donde viven los privados de la libertad. Y expertos aseguran que el nuevo presidente del Ecuador tendrá que aportar y adoptar políticas que permitan transparentar las instituciones del Estado, pues desde adentro es que se origina la mayor parte de problemas, entre ellos la seguridad. No hay duda de que la seguridad será la prioridad que marcará la agenda del próximo mandatario del país, pero se trata de un desafío mayúsculo que, a decir de los expertos, va más allá de reforzar a la fuerza pública. Pasa por fortalecer las instituciones de seguridad puertas adentro, con procesos de transparencia y procesos de confianza, Eder. Ya no es un asunto que debemos tratarlo desde el gobierno o desde el Estado hacia afuera. Es un mal que penosamente ha permeado y que en este momento se encuentra adentro del Estado. Pero depurar a las instituciones del Estado no es tarea fácil, reconoce Gallegos, pues requiere más que solo voluntad política. Porque lo más peligroso que tenemos en este momento es el funcionario público delincuente, que está delinquiendo, pero además está haciendo posible que el crimen organizado amplíe todavía su capacidad de acción. Pero más allá de las acciones que se realicen a la interna de las instituciones del Estado, es una realidad innegable que las cifras de muertes violentas se han disparado en este año. Solo durante los primeros 9 meses de 2023 se han registrado más de 1.800 muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, es decir, casi el doble de homicidios intencionales que en el mismo periodo de 2022. Gallegos explica que la forma de disminuir la violencia criminal en las calles también pasa por generar mejores condiciones de vida en la población. Acá se tiene que trabajar en política social de mediano y de largo plazo. Por eso es que el problema no se va a solucionar en 1 año, 5 meses. No importa si usted le da el traje de Robocop el día de mañana al Policía Nacional. Si usted sigue fomentando miseria y pobreza, esa cuota es el caldo de cultivo para acrecentar la delincuencia como tal. De allí que la generación de empleo será clave en el éxito de cualquier política de seguridad que ejecute el mandatario que gane el balotaje del 15 de octubre. El gobierno, el presidente, que llegue a Carondelet y que tenga una visión y un norte claro en lo que yo digo, le aseguro, Eder, que a mediano y a largo plazo va a encontrar el resultado de disminuir significativamente el tema del crimen. Pero no solo aquello. No solo vamos a fomentar seguridad, sino que vamos a generar condiciones de equidad en la sociedad. Y hay que tener claro que aún con la aplicación de este tipo de políticas, los cambios se verán a mediano y largo plazo. Eso sí, una vez que llegan, los resultados se vuelven definitivos. Esta mañana en Manta, provincia de Manabí, 3 ciudadanos fueron capturados en un allanamiento ejecutado en Urbi Ríos, donde se logró rescatar a una persona secuestrada desde el pasado 5 de septiembre. Los sospechosos exigían $80.000 para liberarla. La víctima permaneció en cautiverio 7 días y por su liberación exigía la suma de $80.000 americanos. Los detenidos responden a los nombres de Jesús Jonathan BQ, de 25 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien sí posee antecedentes penales por extorsión en el año 2016 y por ocultación de objetos robados del 2020. El ciudadano Edison Fabián RZ, de 30 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien no registra antecedentes penales. Asimismo, el ciudadano Jonathan José CM, de 24 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien no posee tampoco antecedentes penales. Los indicios que se lograron levantar en el lugar de los hechos son 3 teléfonos celulares
una radio de comunicación, un arma de fuego, una alimentadora, 5 cartuchos y una motocicleta. Mucha atención, el exintendente de la policía de Pastaza, Dorian E., fue sentenciado a 1 año de cárcel por el delito de concusión. Así lo dictó un juez después de que el acusado admitiera los cargos presentados en su contra. En este caso se aplicó el procedimiento abreviado, informó la Fiscalía. Es decir, según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 635, se reduce la sentencia hasta 1/3 de la pena mínima, una vez que el procesado acepta la participación de los hechos imputados. De ese modo, el exfuncionario se salvó de enfrentar una pena de 3 a 5 años de cárcel por este delito. Como reparación simbólica, el sentenciado deberá colocar una placa en la gobernación de Pastaza, ofreciendo disculpas públicas. Además, deberá pagar una multa y $1.500 como reparación al Estado. Es momento de una pausa comercial, amigos televidentes. Al volver tenemos más información. Estaremos hablando de la reanudación del dragado del río Guayas, Pedro. Y también, Canti, nos acompañará el gerente de la empresa pública Aguas de Manta, Miguel Ceballos, precisamente para conocer cómo se está preparando esta empresa para enfrentar el fenómeno climatológico El Niño y una campaña de descuento importante en beneficio de los usuarios, los ciudadanos mantenses. A la pausa y ya volvemos. Gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y efectivamente ya se encuentra con nosotros el ingeniero Miguel Ceballos, él es el gerente de la empresa pública Aguas de Manta. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querido Miguel. Y es que precisamente ya se ha anunciado el fenómeno climatológico El Niño, probablemente está anunciado para finales de este año. ¿Cómo se está preparando la empresa de agua potable y Manta en general para mitigar el impacto de lo que significaría la furia de este fenómeno? Bienvenido, Miguel. Buen día, Pedro. Buen día a quienes nos siguen a través de la televisión. Bueno, desde el 2019 nosotros como empresa pública Aguas de Manta hemos venido ejecutando nuestro plan invierno, un plan permanente, preventivo, para precisamente prepararnos para un posible fenómeno del Niño, ahora ya con mucha más contundencia, ejecutando acciones como ampliación de sumideros, como limpieza de los cauces, limpiezas de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Y también hicimos una zonificación, ¿no?, en conjunto con la Alcaldía de Manta para determinar aquellos espacios que probablemente sufran una afectación mucho mayor e incluso puede haber evacuación de gente hacia lugares seguros. Hemos determinado también albergues, estamos organizando mesas de trabajo también con las diferentes entidades del Estado para estar preparados y unir esfuerzos de manera tal que lo más probable es que venga el fenómeno, estar preparados precisamente para una acción totalmente emergente. Y a diferencia del plan invierno, que es preparado precisamente este contingente por el efecto de las lluvias o de la época invernal, ¿cómo están preparándose ustedes? Porque va a ser muy diferente el tema de la presencia del fenómeno climatológico El Niño, por tanto debe replantearse lo que significa la contingencia del plan invierno. Totalmente, sí, totalmente. El plan ya Manta frente al Niño incluye acciones mucho más agresivas respecto a respuesta ante una posible catástrofe. Como lo decía, bueno, incluso hemos preparado zonas las cuales pretendemos tener como albergues, zonas en las cuales definitivamente vamos a tener que tener también acopio de materiales y maquinaria, porque también hay un escenario en el cual la ciudad se divida en dos, ¿no? Porque no vamos a poder pasar de un lado y del otro a través del cauce del río Manta, si es que hay una crecida importante, ¿no? Y a propósito de aquello, ¿qué medidas preventivas están adoptando? Bueno, lo primero fue hacer una zonificación y luego hacer una visita incluso de territorio de aquellas zonas que nosotros consideramos zonas inundables. E incluso hacer una socialización puerta a puerta de aquellas personas que están precisamente habitando en una zona de riesgo y prepararlos también para tener una respuesta inmediata ante una posible
venida del fenómeno. Asimismo también dictaminar qué posibles acciones también desde la empresa se pueden dar, por ejemplo, en materia de abastecimiento de agua potable. Que recordar que nuestras fuentes están afuera de nuestro cantón y están pasando por alrededor de 60 fallas geológicas que se han determinado a lo largo del ducto. Estas 60 fallas son posibles puntos digamos, de desacople de las tuberías, y ante una venida del fenómeno del Niño probablemente haya desabastecimiento. Es importante que la ciudadanía haga conciencia y haga uso eficiente del agua, que mantenga sus reservas durante estas temporadas del año de lluvia y que también pues esté preparada para cualquier tipo de evacuación que se pueda dar en cualquier momento. Porque hay que ser consciente, en épocas invernales, la lluvia cuando es bastante fuerte, lamentablemente las captaciones que tiene Manta, que están a 30 o 50 kilómetros de distancia entre Rocafuerte y Santa Ana, se llenan de lodo, de palizadas, y lamentablemente ya las plantas o los sistemas no pueden funcionar, no pueden operar, y es que tienen que paralizarse definitivamente. Y es que allí viene el problema de desabastecimiento de agua potable. Seguramente esto se repetirá ahora con la presencia del fenómeno climatológico del Niño. Total. Más allá de que la gente tenga que estar preparada, cuidar sus reservas de agua potable, ¿qué otras acciones ustedes tienen planificado realizar precisamente para mitigar este gran impacto? Porque lo que se viene y está anunciado va a ser bastante fuerte. Sí, totalmente. Ya con, digamos, con un pronóstico ya bastante cercano en cuanto a la venida del fenómeno del Niño, nosotros hemos decidido plantear varias acciones. Lo primero, en el tema de captaciones, ya estamos haciendo nosotros trabajos de mejoras hidráulicas en las dos plantas que tenemos de captación de agua cruda. Tenemos una tercera que es el acueducto de refinería, el cual no es operado por nosotros y es también bastante sensible, digamos, sería nuestra fuente alterna para la captación que tenemos en Casa Lagarto. Sin embargo, en Ceibal es captación única y también pues tiene este fenómeno de ser afectado por turbiedad. Ante esto, bueno, no hay mucho más que hacer que paralizar planta y proceder a esperar a que baje la sedimentación en el río y poder pues otra vez reiniciar el tema de la potabilización. Como siempre, una vez que hay una paralización de planta hay desabastecimiento prolongado, no necesariamente al siguiente día le llega el agua a la gente. Una paralización de un día en planta Ceibal nos puede tomar hasta 20, 25 días en recuperar la zona más alta de la ciudad de Manta, y lo mismo en planta Colorado, que toma un poco menos, pero sí estamos hablando de por lo menos 4 o 5 días. Siempre tenemos el abastecimiento por contingencia de tanqueros. Sabemos que no es, digamos, el mecanismo más eficiente, pero se transforma en el único mecanismo de abastecimiento cuando no tenemos la posibilidad de abastecerlos por tubería. Este cronograma de abastecimiento por tanqueros se realiza en conjunto con la Alcaldía de Manta a través de los promotores, a los cuales pues, hacen un trabajo excelente y estupendo, también coordinado con la dirigencia barrial. Y mire usted que este problema de desabastecimiento de agua potable no solamente es en la ciudad de Manta, y cuando tenemos la presencia del invierno y ahora que vamos a tener y que está pronosticado la presencia del fenómeno del Niño, seguramente esto se va a agudizar. Son algunos cantones, Montecristi, Aramisó, Rocafuerte. Y a propósito de Rocafuerte, veamos lo que dice el alcalde de Rocafuerte sobre estos problemas que viene afectando a nuestras ciudades, a nuestra provincia, en Manabí en general. Veamos, por favor. Tenemos problemas bastante serios, Manta, Montecristi, pero en este caso tenemos problemas con Manta. El problema que tiene Manta es que le vendía agua a 5 comunidades, que es Las Peñas, el Cerecito, el Pueblito, Buenos Aires, y le vendían a 22 centavos el metro cúbico. Y hoy de la noche de Rocafuerte. Y hoy de la noche a la mañana le suben a 85 centavos. Como es una junta, la junta se gana 15 centavos para mantenimiento, para el operador, y la venden a $1. Estamos vendiendo, hermano, la agua más cara del Ecuador y no es posible. Entonces Manta tiene que rectificar, tiene que cambiar y bajar esos valores, porque nosotros le dotamos agua a Manta, Rocafuerte, está en nuestro territorio. Entonces tenemos ya diálogo, pero todavía no está afectado. Es más, hemos puesto hasta una demanda constitucional y ya el juez ordenó que debe bajarse y no lo ha hecho. Ahí estaba la denuncia y declaraciones del alcalde de Rocafuerte, don Norberto Vélez. De 25 centavos a 85 centavos se le ha subido el costo del agua, mi querido Miguel. A ver, hay algunas aseveraciones que no son tan exactas, ¿no?
En realidad, Manta desde Planta Ceibal abastece a 5 cantones, incluyendo Rocafuerte. Abastecemos también al sector de Crucita en el cantón Puerto Viejo, abastecemos a algunos sectores en el cantón Sucre, algunos sectores en el cantón Montecristi y un par de usuarios también en el cantón de Jaramijó. En el 2006 se firmó un convenio por 5 años en donde se establecía el costo o el precio del metro cúbico hacia juntas en el cantón Rocafuerte a 21 centavos y 26 centavos a la empresa pública de alcantarillado y agua potable. O sea, no son 25, sino 26 centavos. Primera corrección. Convenio que feneció. Fue firmado en el 2006 por 5 años y feneció 5 años después. Nunca fue, actualizado, renovado. Y Manta estuvo subsidiando el agua hacia el cantón Rocafuerte y demás cantones en diferentes montos, porque el costo del metro cúbico del agua, según el estudio último que se presentó ante el ARCA y que fue aprobado ante este organismo, el costo del metro cúbico de la ciudad de Manta es 82 centavos. Claro, porque de 26 a 85 como que el costo claro, es bastante entonces considerable. Seguramente hace 15 años o más el costo del metro cúbico era 26 centavos a lo mejor. No tengo Entonces, conocimiento de aquello. ustedes están ajustando este costo a las realidades actuales. Al costo de producción actual. Pero ellos han presentado una demanda constitucional. Claro, sí, hay una demanda puesta ahí. Nosotros estamos, digamos, más bien estamos ratificando nuestro argumento en el que esto fue presentado hasta a la Agencia de Regulación y Control del Agua, el ARCA, y estamos también pues respondiendo a través de otro recurso legal para, digamos, que sea revisado precisamente, que estamos cobrando precisamente el costo del agua. Seguramente, hay mecanismos de subsidios que pueden aplicar los diferentes cantones a los cuales nosotros comercializamos el agua, pero definitivamente la empresa pública Aguas de Manta no está en capacidad de absorber ese subsidio. Ya, perfecto. Lo que sí hay que ser consciente es que la empresa pública Aguas de Manta no tiene recurso alguno destinado de ningún gobierno ni de ningún municipio para poder sustentar el mantenimiento de su sistema y mucho menos para cubrir todos los gastos que implica una empresa como la empresa de agua potable y tiene que necesariamente vivir de su giro de negocios. A propósito de aquello, ustedes están implementando una campaña de descuento. Correcto, ¿En sí. qué? Un poquito acotando lo que usted dice también, dentro de las comunidades que se abastecen en Rocafuerte tenemos la comunidad de las Peñas. La comunidad de las Peñas ha venido pagando su precio del agua de forma normal. En Rocafuerte también. De hecho, por ejemplo, la comunidad del Pueblito estuvo pagando su deuda hasta hace 2 meses y de ahí entramos, digamos, en este proceso de revisión. El caso de Rocafuerte, la empresa pública Rocafuerte es muy diferente porque tiene alrededor de 10 facturas vencidas. O sea, ya no venía pagando el agua incluso con el precio a 26 centavos. Entonces, hemos estado en conversaciones con, los dirigentes de esta empresa, pero no hemos llegado a acuerdo. Ingeniero, yo le decía básicamente la campaña de descuento que ustedes llevan para beneficiar a la ciudadanía, sectores que está aquí, residenciales, comerciales, industriales. Bueno, es una estrategia que hemos planteado, le hemos llamado Ahora o Nunca. Es la oportunidad que tienen mucho más de 10.000 usuarios que tienen deudas acumuladas. Recordemos que venimos de una pandemia, antes de eso un terremoto. Seguramente hay muchas personas que dejaron acumularse deudas y hemos planteado un beneficio tributario para hacer descuentos de esta deuda que se ha acumulado hasta diciembre del 2021 para que las personas puedan, a través de un proceso de mediación, pagar el 100% del valor ya descontado y acceder, digamos, a este beneficio. A la fecha hemos tenido descuentos del 60%, 50%, 40%. Va a depender de la calidad de la deuda que usted tenga y para esto es muy sencillo. Debe ingresar a nuestra página web, hacer el análisis de la deuda que usted tiene y cuánto sería su beneficio, o si no, acercarse a la empresa directamente y a través de uno de los asesores, pues hacer la consulta pertinente y establecer, si es que es de interés del usuario, establecer el proceso de mediación y hacer el pago del ¿Cómo está la respuesta ciudadana? Bastante bueno. Hemos sacado alrededor de 110 usuarios que han accedido a este beneficio. Esperamos que esto se incremente en el pasar del tiempo. El beneficio es temporal, no es para siempre. Estamos planteando incluso una ampliación de plazo, el cual pues también ya ha sido aprobada por nuestra alcaldesa y en los próximos días vamos a dar la noticia por cuánto tiempo más vamos a ampliar el beneficio. Perfecto.
Mi querido Miguel Ceballos, muchísimas gracias por atender esta entrevista y sobre todo por conversar con la comunidad mantense, manabita y ecuatoriana. Vamos a nuestra pausa publicitaria y regresamos de inmediato. Gracias por continuar junto a nosotros y mucha atención porque entre el 14 y 29 de septiembre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa implementará la prueba Ser Estudiante en la Infancia en 163 escuelas del país. Esto con el objetivo de medir el desarrollo integral de los estudiantes de primer grado de educación básica. Aquella evaluación tendrá una duración de 90 minutos, en la que se medirán las capacidades digitales y físicas de los estudiantes. En otro tema, un tribunal de Manabí convocó para el 29 de septiembre una audiencia para resolver una acción de protección tras la creación de una veeduría ciudadana. Veamos. Para el 29 de septiembre está previsto que un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí resuelva un recurso de apelación a una acción de protección con la que buscan conformar una veeduría ciudadana con el fin de evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional que realizó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y es que el 11 de septiembre culminó el plazo que dio el Consejo de Participación para que las personas interesadas en formar parte de esta veeduría se inscriban y sean capacitadas y acreditadas como veedoras, luego de que una unidad judicial de Manabí admitiera un recurso y ordenara que se conformara la veeduría de inmediato, por lo que la Procuraduría apeló a la sentencia de primer nivel. Todo esto ha desencadenado un conflicto interno en el Consejo y además con la Corte Constitucional, ya que hay un dictamen vigente de por medio que determina que el Consejo de Participación Definitivo no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Ana Vélez, Noticias Oromar. Y la Corporación Eléctrica del Ecuador perdió un arbitraje internacional contra la empresa rusa Interrao por incumplimientos al contrato para la provisión de equipos en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. La Procuraduría General del Estado presentó un recurso de anulación del laudo arbitral con el que Ecuador debe pagarle 45 millones más intereses a la empresa rusa Interrao por incumplimiento al contrato para la provisión de equipos en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. El recurso fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. Este complejo está ubicado en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Cotopaxi. Está compuesto por 3 centrales, de las cuales solo la Sarapullo está en funcionamiento desde marzo de este año. Las otras 2, que son las Mini Toachi y Ayuriquín, continúan pendientes pese a que su construcción inició en 2011. De hecho, según SELEC, en diciembre del 2016 se resolvió terminar unilateralmente el contrato con la empresa Interrao debido a retrasos injustificados en la instalación de los componentes electromecánicos del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Ana Vélez, Noticias Oromar. La Armada del Ecuador realizó el traslado de 4.000 cilindros de gas licuado de petróleo a las Islas Galápagos. La movilización fue realizada por el buque Hualcopo a la isla Santa Cruz. Recordemos que este punto del país se ha visto afectado por la falta de carburante, mismas que ha perjudicado tanto a los residentes como a los negocios de las islas, que en su mayoría viven del turismo. La Prefectura del Guayas constató la reparación de la draga y el retiro de sedimentos en los alrededores del islote El Palmar.
tras la reparación del motor del cortador que permite el óptimo funcionamiento del sistema hidráulico. Por ello, Juan Carlos Proaño, director de Riego y Drenaje de la Prefectura, explicó que se estima que en las próximas semanas la capacidad de la draga deberá incrementarse hasta llegar a extraer el volumen mensual de 310.000 metros cúbicos de sedimento. En total, se deberá remover 6.250.000 metros cúbicos de sedimentación en cerca de 2 años. Seguimos con más noticias, amigos. Luego de las manifestaciones de cientos de pacientes de Solca en Portoviejo ante la suspensión de la atención médica por el incumplimiento de pagos del gobierno, Ruth Rivera, presidenta de Solca en Manabí, confirmó un nuevo acuerdo entre ambas partes. Escuchemos. Pacientes oncológicos de Manabí, Esmeraldas y Pardes de Santo Domingo. Una vez que hemos llegado a un acuerdo de pagos con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y con el IES,
debo informar a la ciudadanía que será un gusto y un honor recibirles en nuestras instalaciones del Hospital Julio Villacreces Colmon para darles la atención que ustedes merecen, que todo Manabí reclama y todo Esmeraldas merece. Estamos de puertas abiertas para seguir atendiéndoles. Los padres de familia de una escuela ubicada en Bastión Popular muestran temor e incertidumbre debido a que en los alrededores de los centros educativos se producen constantes balaceras que ponen en riesgo la vida de sus hijos. El video se hizo viral casi de inmediato. Los niños se cubrían bajo las mesas, otros se acostaban en el suelo, pues se escuchaban detonaciones afuera de la escuela. Que estudien en medio de balaceras es algo que angustia a los padres. Mucha preocupación de nuestros hijos. Hay que pedir que por favor manden a clase a los chicos. Por miedo de las balaceras que pueden prostrar a nuestros hijos. Todo el mundo pedimos, pero no dejan. ¿Qué le han dicho? Que no, que el distrito no deja, que esto lo otro. Sí estoy preocupada por mi hija porque la verdad también soy mamá y muchas veces yo no paso en casa, pero la vengo a dejar y entonces eso me preocupa mucho, que me lleguen a llamar y mire, tal cosa pasó en la institución, entonces sí me preocupa mucho. En medio de la situación de riesgo, los padres destacan el buen proceder de los maestros que supieron manejar la atención y salvaguardar la vida de los niños. Y gracias a Dios tenemos unos maestros muy cumplidos que sí se preocupan por los estudiantes y cuando pasan cosas así nos comunican. Tenemos un grupo de WhatsApp que sí nos comunican de lo que está pasando en la institución. El pedido es que las clases pasen a modalidad virtual para evitar la asistencia presencial, pero al igual que en la mayoría de instituciones, no parece haber director ni directora. Son simples subordinados de una autoridad que desde la oficina del distrito no ata ni desata con el problema. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y atención, porque un nuevo hecho violento en contra de una mujer se registró en Quito, en el sector de Guamaní, al sur de la capital. La víctima, quien fue identificada como Karen Milán, de 22 años de edad, fue hallada sin vida en su domicilio. Su cuerpo se encontraba dentro del coche de su hijo. Según indicaron sus familiares, al no conocer nada de ella, acudieron hasta su vivienda para visitarla y descubrieron el lamentable suceso. Hasta el momento, el principal sospechoso es su pareja, quien fue detenido en el inmueble donde se dieron los hechos. La hermana de Milán comentó que posiblemente los celos serían la causa de este atroz crimen. El primer puerto manabita fue escenario de un nuevo ataque armado que cobró la vida de una persona en la urbanización municipal Sí Vivienda. El hecho habría ocurrido luego de que sujetos a bordo de un vehículo interceptaran a Luis Andrés Alvarado Carreño, de 24 años de edad, con una ráfaga de disparos. Al sitio arribó personal de la Policía Nacional, DINASED y Criminalística para acordonar la zona y realizar las investigaciones que determinen las causas del crimen. Con este hecho suman 185 muertes violentas en el distrito Manta en lo que va del año. Televidentes, gracias por su fiel sintonía. Aquí finalizamos esta primera emisión de noticias. Al mediodía y a las 21 horas, todo el detalle de lo ocurrido también en Noticias Oromar. Que tengan un excelente día. Conmigo será hasta el día de mañana.